14, capítulo 14, Génesis, versículo 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sab, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, por esta reflexión. Gracias te damos por esta enseñanza, Padre, que tú has ampliado a nuestros corazones, que nos has dado el discernimiento de las riquezas, Padre. Esas riquezas que tú tienes ocultas para tus hijos, para los que te siguen, para los que te buscan. Gracias, maravilloso Señor. Te ruego, Dios Todopoderoso, abre el entendimiento de mis hermanos, ábreles la inteligencia, esta inteligencia, Padre, que cual tu palabra dice que todo es tuyo. Todos nosotros, todo es tuyo, Señor. Sí, Señor. Dale la inteligencia que puedan retener esta palabra, Señor, sobre todas las cosas. Trae discernimiento para cada uno, Padre, para que puedan discernir. Amén. Sí, Señor. A través Gracias. de las Escrituras, a través de tu palabra, Señor, este mandamiento perfecto que tú has dejado, Señor. En el nombre de Jesucristo, toda oposición en los aires, quebrántala, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Este es un tema, no es la continuación del tema que de la conferencia que el pastor tiene desarrollada. No es la otra parte. Es esa petición de una persona que la quiere en predicación. Entonces es una enseñanza, pero en predicación. La conferencia del diezmo estuvo maravillosa, ¿verdad? Pero algunos hermanos dicen, es que en predicación nos hubiera gustado también. Pues entonces mire, la palabra del Señor está para complacer a todos, cada uno de nosotros. Lo más importante es que podamos retener la palabra. Así de que aliste las libretas, aliste todo, por favor, y vaya listando, preparando las citas para que no se me quede atrás, por favor. Así de que vamos, primeramente, vamos a el tema. Lo he titulado: ¿debemos o no diezmar? ¿Debemos o no diezmar? Como dice la palabra del Señor, el diezmar es un mandato donde todas las personas tenemos que pagar un tributo, tenemos que pagar impuestos. Entonces, el diezmo del Señor no podemos evadirlo. El diezmo consiste, como vimos, el 10% del fruto del trabajo. Ya puede ser agrícola, puede ser, hablando incluso de Israel, del ganado. ¿Por qué? Porque ello era dedicado al santuario, a los pobres, a los necesitados de Israel. Entonces vamos a ver cuál es el origen. El origen de los diezmos no es bíblico. Veamos. Es más antes de lo que usted se imagina. ¿Por qué? El origen, ¿cuál es el origen? El origen del diezmo es conocido a través de los pueblos persas, de los árabes, de los fenicios, de los caldeos, de los romanos y de los griegos. Imagínense, en la historia no es en el tiempo de Moisés, es antes de Moisés. Vemos, para estas personas era considerado como un pago a las organizaciones civiles y a las religiosas, porque estos consistían en cada uno de todas estas personas. Cuando uno de estos pueblos iba a una guerra y lograba someter al enemigo, lo despojaba, lo vencía, entonces el 10% de todas las riquezas que adquirían eran para dioses falsos que ellos tenían.
porque no era Dios que se lo ofrecía, eso era una costumbre. Pero ellos ahorita lo estamos viendo de una área costumbrística, de la costumbre que ellos miraban. ¿Por qué lo miraban? La costumbre de estos pueblos se popularizó en el Medio Oriente, porque ellos lo practicaban para darle a los ídolos. Imagínense, a los ídolos se le daban ellos. Si ellos le daban a los ídolos. Vemos cómo viene el origen. Y si vemos que el diezmo el origen de los diezmos viene desde los pueblos persas, los árabes, los griegos, los romanos, los caldeos. Ellos, imagínense qué fidelidad, que estos daban el 10% de todas sus riquezas a dioses paganos. A dioses paganos. Hoy, en este tiempo, sigue esa costumbre. El costumbrismo en el pueblo que no conoce a Dios es que se lo dan a los demonios, a los brujos, a los santeros, a los hechiceros. Es una gran diferencia, pero es lo mismo que hacían en ese entonces. Cuando estas personas dejan ese costumbrismo, entonces vienen y se encuentran con la iglesia, que es de costumbrismo, las costumbres que ellos practicaban, como en estos pueblos del Medio Oriente. Ellos ven que ahora es en la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se dan cuenta? Generalmente el 60% en el cristianismo vienen a evadirlo, a querer decir, pero ¿por qué tengo que yo dar mi dinero? ¿Por qué lo tengo que dar? Si cuando iba donde el brujo le daba más de la cuenta, y le voy a dar un poquito más para que me le hagan más trabajo, y le voy a dar esto más para que me hagan bien este trabajo. Entonces vemos que el costumbrismo sí es aceptado. El costumbrismo, la persona cuando no conoce a Dios no le importa gastar. Cuando usted y yo llegamos al Señor, esta no es una inversión, sino es un mandato de obediencia que Dios tiene. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un acto de obediencia. El acto de obediencia, ¿por qué viene? Posteriormente lo vamos a ver. Aquí está el origen. Bueno, sí estamos viendo que este es el origen, analizándolo conforme a la costumbre de los pueblos, ¿verdad? La costumbre de los pueblos se sigue practicando. Mire, Abraham ya diezmaba y vivió antes 400 años más de Moisés. Entonces no podemos confundir las cosas. Desde antes de Moisés ya el diezmo se pagaba. Bien, ahora veamos el segundo dato que les quiero aportar. Es la palabra diezmo proviene. La palabra del hebreo, por favor, quiero que proviene del hebreo eser. En hebreo 10, ¿qué quiere decir? Viene de la palabra maser, que quiere decir diezmo. Y en el plural, maserot, que significa diezmo. Al ser la nación de Israel, un pueblo agrícola, un pueblo ganadero, un pueblo agropecuario, fue así como esto se constituyó la nación de Israel. Ahora vemos, cuando estos presentaban el fruto de los viñedos, los cereales, los centenos, el maíz, la cebada, el trigo, etcétera, todo lo que producían. El ganado, ovejas, las ovejas y las vacas y las cabras. En ese entonces, en el tiempo de Moisés, no había billete, no había monedas. Todo era un trueque, era un cambio. Yo te doy esto y tú me das todo lo que tienes, ¿verdad? Era un trueque. O si no, lo pagaban con oro. Pero en la Biblia no habla de diezmo, habla de diezmos en plural. Porque Malaquías 3:10, vea, Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos. Porque bíblicamente son 4 clases de diezmos en la ley de Moisés. Pero antes de entrar a la ley de Moisés, vamos a ir a la ley del diezmo en la época patriarcal. En la época donde vivieron 4 hombres de Dios. Abraham, contemporáneo de Job. Luego Isaac, Jacob. Son 4 personajes que existieron en esta época que fueron muy importantes en la historia. Abraham, Isaac, Jacob y Job. Bueno, primeramente Génesis 14:18, vean. Bien, Abraham, que dice Gálatas 3:7, por favor, Gálatas 3:7 dice, porque sabed por tanto que los que son de la fe, estos son
hijos de Abraham. Entonces tenemos ese padre Abraham, que es el papá Abraham. Es lícito decir, él es nuestro padre, que es el padre por la fe. Por la fe. Padre dice, de muchos pueblos. Abraham le dio lugar a Israel, a los árabes y a la iglesia. Espiritualmente a la iglesia. Bueno, veamos ahora Génesis 14 nuevamente. Génesis 14, 18. Veamos. Vamos a tener que leer mucho, ¿verdad? Por favor, tome nota. Génesis 14, 18. Bien. Génesis 14, 18 dice, entonces, veamos desde el 17, veamos. Cuando volvía de la derrota de Kedar, dice, ¿sí? ¿Quién dice? Salió el rey de... Vea, salió el rey. ¿Quién recibe a quién? Está hablando de la vida de Abraham. Abraham, el patriarca, venía de una guerra. Acababa de ir a una guerra y Abraham ganó la guerra. De eso nos habla del 17 al 20. Y como vemos, la tradición histórica enseñaba que el despojador, el que vencía a ese pueblo, entonces tributaba y daba ofrenda a sus dioses ajenos, a los ídolos. Pero Abraham no conoció la ley mosaica. Abraham no conocía, porque Moisés no existía todavía. Pero vea Abraham, que fue 400 años antes de Moisés. Pero ¿qué pasó? A este hombre se le aparece un personaje impresionante. Ahora, ¿quiénes? Vean el verso 18. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este que se le aparece? Melquisedec. Melquisedec. Vea, su nombre en hebreo está compuesto en dos palabras. Melech, que significa rey. ¿De dónde viene la palabra Melech Halahim? Que es un título de Dios, rey de reyes. Y Melqui significa mi rey. Mi rey. Sedec significa justicia. Justicia. De allí viene la palabra Melquisedec, rey de justicia. Eso quiere decir, él le salió al encuentro y dice que era el rey de Salem, el rey de Jerusalén. Ahora, los rabinos atribuyen que la palabra Salem no solamente es a una porción de tierra que era Jerusalén, sino el que se le aparece a Abraham es nada más y nada menos que el rey del cielo, Jesucristo, sacerdote y rey. Oiga, el rey Aleluya. de Salem, al mismo tiempo sacerdote. Dos cosas, rey y sacerdote. El Dios altísimo, Jesucristo. Melquisedec, Melech Hasalem. Melech Hasalem es un título de Dios en hebreo. Melquisedec, rey de reyes. Melquisedec. Entonces, le salió al encuentro Jesucristo. No se le aparece a Abraham cualquier personaje, no se le aparece a Abraham cualquier persona, nada más y nada menos que el rey de Salem, el rey de gloria, el rey de Jerusalén, Jesucristo. Él es el rey de reyes. En teología se conoce con el nombre de teofanía, que es la manifestación visible de Dios. Es visible. Aquí no se aparece el Dios el Padre. No es Dios el Padre, sino el Dios Hijo. Los teólogos, los rabinos, musulmanos, todos dicen que Melquisedec no era un ángel, no era un arcángel, no era un querubín, era el propio Jesucristo encarnado, el propio Jesucristo en persona, el que iba a ser reencarnado en el vientre de María. Vemos, Melquisedec es el Mesías, Melquisedec es el mero Jesucristo que se le apareció a Abraham. Se le apareció a Manoah, a Gedeón, a Moisés. Y aquí el que está hablando es Abraham. Él dice, Abraham vio mis días. Vea lo que dice. Por favor, vea Juan 6, Juan 8, por favor, veamos. Mire, esta cita es muy importante que usted la desglose y la pueda disfrutar grandemente. Mire, Juan 8, 53. Aquí el que estaba hablando era Abraham. Pero mira lo que dice Juan 8:53. Jesús les hablaba a los fariseos y les decía,
¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y también los profetas murieron? ¿Por qué? Porque los fariseos lo estaban provocando. Los fariseos estaban tentándolo. En el versículo 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. Oiga, esto lo está diciendo Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el 57 dice, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Fueron los fariseos que estaban tentando a Dios. Pero ellos le estaban diciendo, pero tú, ¿de qué estás hablando? Si ni siquiera tienes 50 años y estás diciendo que viste a nuestro padre Abraham. Recuerda que en una de las citas le dice, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haría. Pero vuestro padre es Satanás, porque harías las obras que hace tu padre Abraham. Pero ellos dicen, tú haces las obras de Satanás. Miren, ese capítulo Juan 8, deleítese, porque dice, aún no tiene 50 años y tú dices que lo has visto. Pero él le dice en el versículo 53, Abraham, vuestro padre, dice, ¿cómo dice? Se gozó. Dice, se gozó de que había de ver mi día. Aleluya. Y dice, y lo vio. ¿Y qué más? Y se gozó. Se gozó. Está hablando Jesucristo, al que ellos le estaban diciendo, ay, es que de verdad tú demonios tienes tú. Pero estaban ellos tentándole a Dios, tentándole a Jesucristo. Ahora usted deleítese en esta cita maravillosa. Veamos. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿A quién vio Abraham? ¿A quién? A Jesucristo. Abraham me vio, se encontró conmigo. Abraham se gozó, los dejó confundidos. ¿Por qué? Porque no creían en Jesucristo. Pero vea lo que sucede en este encuentro. En el versículo 19 del capítulo 14 dice, le bendijo. Diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Le dio a Abraham y le dio a Abraham todos los diezmos. Bendito seas. Bendita tu canasta, bendita tu vida, bendita tu familia, bendita tu genealogía, bendita tu generación, porque Dios le entrega a los enemigos en sus manos. Él venía de ganar una guerra, venía de ganar esa batalla. Espiritualmente Dios nos bendice, sobrenaturalmente Él aparta y quita toda batalla y todas situaciones en contra de nuestras vidas cuando somos obedientes, cuando nosotros llevamos su palabra. ¿Por qué? No tenemos por qué cuestionar o preguntarle, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos. Dice, le dio los diezmos, la décima parte, que es la bendición que viene a través, mire, la obediencia. Ok, bueno, la obediencia. Hay un punto que deseo tocar. Este tema es un tema bastante delicado. ¿Por qué bastante delicado? Porque hay muchas iglesias, ¿cómo le digo? Ambiciosas. Hay muchas iglesias ladrones, porque no se les puede dar otro nombre, que usan lo que la palabra dice para bendecir nuestras vidas, porque la palabra dice que bendice nuestras vidas y entrega a todos los enemigos, porque dice todos los enemigos, entrega, te da la victoria, te libera, te ayuda, te bendice, no solo a ti, a tu generación, a tus hijos, a la genealogía. Es un mandato. Pero ¿qué es lo que pasa con los corruptos? Por eso la iglesia está flaqueando y por eso hay muchos en el internet y muchos hermanos aún que no conocen el origen, cómo es, por qué tenemos nosotros que obedecer y diezmar al Señor, porque no lo entienden o porque no lo enseñan o porque lo enseñan a su propio beneficio.
Porque la palabra, a través de las escrituras, estamos viendo la bendición, estamos viendo el origen, estamos viendo desde dónde viene y estamos viendo por qué. El problema está cuando tergiversan la palabra y les enseñan a la gente para sacarle el dinero. Aquí le estamos enseñando cuál es el origen y por qué tenemos nosotros ser obedientes a su palabra. Haciendo un pequeño paréntesis, usted como mujer y como hombre de Dios, usted conoce quién es su pastor, usted sabe quién es, porque por sus frutos los conoceréis, porque la doctrina de la prosperidad tiene equivocado, retorcido a muchas personas. ¿Y por qué? Porque solo le ven la lana, el billete, y le enseñan con mucha elocuencia y con muchas palabras para poderle sacar el billete. Hoy estamos conociendo cuál es el origen, para qué es y cómo tenemos que hacer y tener el discernimiento, porque el discernimiento, así, miren, ¿cómo vamos a ver? Abraham, cuando tenía el costumbrismo, Abraham tenía, era una costumbre entre los pueblos, una costumbre que él lo practicaba. Abraham, padre de la fe. Mire, padre de la fe. Vean lo que es. Mire, ¿cómo dice? ¿En qué época? Vamos a analizar aquí. Vamos a analizar este punto. Veamos. Quiero que analicemos este punto de vista. Veamos, hermanos, por favor, los que están anotando. Estamos llevándolo rápido porque queremos abarcar la clase. Por favor, tenemos que, dice, vamos a distinguir. Génesis 14, 19 y 20, ya lo vimos. Abraham, vamos a ver las épocas. Abraham, ¿quién era Abraham? Abraham era el padre de la fe. Abraham era amigo de Dios. Abraham era el padre de Israel, padre de la iglesia, el padre de la iglesia. Entonces, veamos, ¿era el tiempo de la ley? Le pregunto, ¿verdad que no? No era el tiempo de la ley. Ahora usted pregúntese, él diezmó, pero no era el tiempo de la ley, porque estaba 400 años atrás de Moisés. Moisés ni siquiera existía. Ahora analicemos algo. Aquí se distingue, aquí usted puede ver algo, puede distinguir algo. Oiga bien, ponga cuidado. Aquí usted distingue los momentos históricos de la Biblia. ¿Cuáles son esos momentos históricos? Número 1, la época de la inocencia. El número 1, en el huerto, antes del pecado, en el huerto de Edén. Esa es la época, es una de las épocas. ¿Cuál es la segunda época? La época del patriarcado, que fue en el tiempo de Abraham. ¿Cuál es la tercera? La época de los jueces, la época de los profetas, la época de los reyes, la época del Mesías, la época de los apóstoles, la época del milenio, la época de la eternidad. Entonces usted ve, estamos viendo a través de las escrituras. Veamos, son épocas bíblicas que no podemos mezclarlas. Son épocas que tú y yo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque tienes que conocer a quién le sirves usted. Tú le sirves a Dios y no le sirves a un hombre, pero tienes que conocer a quién le sirves, a quién y dónde vas a colocar tus tesoros. Tus tesoros. Porque lo que Dios te provee es el tesoro. Porque si no ve ahora, en este entonces, hay que buscar el discernimiento. ¿Cuántas iglesias hay que están cerrando por la falta del diezmo, del cumplimiento? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tergiversan la palabra. Solamente predican para llenar sus vientres, para enriquecerse ellos mismos. En la doctrina de la prosperidad tiene hecho pedazos la bendición del pueblo de Dios, porque la bendición del pueblo de Dios viene a través de la obediencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Satanás ha venido a poner una venda y las personas no pueden ver. ¿Por qué? Porque ellos, pura codicia nada más. Por eso tienes que conocer. La realidad es que tienes que saber quiénes verdaderamente te están hablando o dónde están hablando del diezmo, si solo es para ellos y para su propio vientre y para sus cosas. Tienes que tener. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces usted ve que es necesario conocer. Ahora, Abraham conoció
a través del concepto de los pueblos. Pero veamos, a través del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham diezmó a él para darnos el ejemplo a nosotros. Y la Biblia dice en Hebreos 7, vea Hebreos 7, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es el heredero de ese sacerdocio. Hebreos 7:17. Ahora vea usted. Si Él nos dejó ese ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra del ejemplo que nos dejó? Ahora veamos Jacob. Veamos a Jacob llamado Israel. Génesis 28, por favor. Vea Génesis 28, que es lo que aprendemos de Jacob. Vea lo que Jacob nos enseña a nosotros. Vea usted. Hebreos 7:17. Todo. Ahí puede leer, deleitarse en todo el capítulo 7. Hebreos 7. Pero eso lo vimos en Abraham. Ahora vamos a ver en Jacob. ¿Por qué vamos a ver en Jacob? Porque, veamos, dice que hizo Génesis 28:20. Dice, e hizo Jacob voto. ¿Qué es un voto? Es promesa. No es como los predicadores de esas iglesias ladronas que le dicen, pacte con Dios, porque si usted pacta, le va a multiplicar sus ingresos. Si usted pacta, le van a dar 10 veces más. No. Pacto no existe. Dice voto. Si no, vea a Ana, la mamá de Samuel, antes de dar a luz, ella no podía tener hijos, pero le dijo, oh Señor, si me dieras un hijo, Señor, lo voy a consagrar. Se lo dio. ¿Qué fue lo que hizo? Un voto. Pactos no hay. Le hizo un voto. Vea el lenguaje. Mira lo que dice el 21. Y si fuere Dios conmigo, y el 21 y el 22. Si me protegiere, me diere pan y vestido, y me devolviere en paz a la casa de mi Padre Dios, Adonai será mi Dios. Y esta piedra que yo he puesto, dice como señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, de lo material y el vestido, entonces de todo te daré el diezmo, dice. Pero pan para comer, vestido para comer y todas las necesidades materiales que el Señor nos da, el diezmo apartaré para ti. Vea, ahora, hagámonos una pregunta. Hágase una pregunta, o 2, 3. ¿Dios está con usted? Amén. ¿Dios lo protege en este viaje de la vida? Amén, gloria a Dios. Dios le provee pan y para sus hijos, para usted le da ropa, vestimenta. Dios le trae paz, gozo, seguridad. Entonces ve que es una razón fuerte para obedecerle, ¿verdad? Porque todo lo que Él nos da no tiene precio. Jacob pidió las 5 cosas. Aquí lo ve. Génesis 28, 20 al 22. Job le pidió todo lo que acabamos de analizar. Que Dios supla mis necesidades económicas. Dice, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo si me proteges en todo este viaje. ¿Cuál viaje? El viaje de la vida, en el caminar. Ahora, nosotros tenemos bien definido, hermanos, que hacer un voto, no pacto. Esta palabra no existe en la palabra de Dios, no existe. Estos son puros inventos de personas ávaras que solamente están buscando para satisfacer sus propios vientres. Es voto. La palabra nos lo dice, voto. Porque cuando tú y yo hacemos un voto con Él, entonces es como que hagamos un negocio, por así decirlo, ¿verdad? Como un negocio con el Señor. Porque Dios pone el capital con nosotros. ¿Cuál es el capital? Nuestra vida. ¿Podríamos pagarle la vida a nosotros a Él? ¿Verdad que no? Entonces es como un negocio con Él. La vida que Él nos da a nosotros, nuestra vida toda es de Él. Pero dice, yo te doy la vida, te bendigo y te bendigo a tus hijos, tu vida. Pero dice
el 10% nada más. Porque, bueno, ahora vamos a hablar de la ley de Moisés. Ve que no habíamos tocado la ley de Moisés. Veamos, Moisés regula, no como lo daba Abraham, lo daba, sino que Moisés regula 4 tipos de diezmo. Por eso dice, traed los diezmos, diezmos en plural. ¿Cuál es el primer diezmo? Primero, quiero aclararles algo a ustedes. El diezmo es algo sagrado, le pertenece a Dios. No es como dicen algunas personas, no, ¿para qué voy a dar el diezmo a la iglesia? Mejor se lo voy a dar a los pobres, se lo voy a dar a aquel enfermo, o se lo voy a dar a aquel necesitado, o le llevo una provisión a fulano, a sutano y a mengano. No, el diezmo es sagrado, porque es de Él, es del Señor. Él dice en su palabra, cuando nos habla que es sagrado, ¿por qué? Porque esa es como el trato o el negocio o lo que es, porque tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Veamos Levítico 27, 30 y 31. Levítico 27, 30 y 31, por favor. Levítico 27, 30 y 31. Viendo y analizando a través del mandato de obediencia, por obediencia al Señor, tienes que tener discernimiento también, porque no vas a ir y a dar tus diezmos donde quiera que tú estés. Tienes que saber que por los frutos lo conoceréis. Veamos Levítico 27:30. Y del diezmo de la tierra, así como de la simiente, como la fruta de los árboles, todo es de Dios. Es cosa dedicada a Dios, dedicado a Dios. Y si alguno quisiera rescatar algo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. O sea, que si la gente viene y dice, ay, Señor, mira, lo lamento, no puedo, Señor, ahorita tengo muchas necesidades y no, Señor, se lo voy a dar a aquella persona que está enferma y bueno, porque ellos tienen problemas económicos, se lo voy a llevar a otras personas. Bueno, entonces aquí dice que se añade la 5ª parte, ¿verdad? Sanción, porque le pertenece al Señor, porque es algo sagrado. Porque si tu vida es consagrada a Dios, es consagrado lo que tú vas a ofrendarle. Tu vida es consagrada y de igual forma consagrado es esa ofrenda que tú le vas a dar al Señor. Tú eres una ofrenda consagrada y de igual forma la acción que tú vas a hacer es consagrado a Él. Consagrado. Todo es consagrado al Señor. Porque de igual forma tú eres consagrado. Tú eres apartado. Tú eres santificado. Gloria a Dios si nosotros podemos hacer obras de caridad, si podemos ayudar a los pobres, si podemos ayudar, aunque Jesucristo dice a los pobres siempre los tendrán, ¿verdad? Pero a lo que el Señor nos está llevando, a lo que estamos viendo ahorita a través de Moisés, que son 4 diezmos, porque veamos que la nación de Israel era agropecuaria. Ellos trabajaban todo en producción, en la cosecha. Los judíos maneja un término que se llama la Shemitah, que es una semana de 7 años. Dios ordena a los judíos trabajar la tierra durante 6 años y el 7º día descansa. Cualquier agrónomo que siembra sabe que la tierra necesita descansar, necesita nutrientes, necesita descansar y los nutrientes reaparecen cuando la tierra descansa. Bueno, es lógico, nosotros si trabajamos, necesitamos descansar, ¿verdad? Porque si nuestra vida puro es trabajo y no descansamos, entonces trabajar y no dormir y no descansar, entonces rápidamente pues no estaríamos más con vida. Entonces veamos que en el año de la Shemitah no se siembra, no se cosecha ni se diezma. Ese es el modelo bíblico para Israel, ni siembra, ni cosecha, ni diezma. Pero en los 6 primeros años, veamos, se recogen 4 diezmos para Israel. El primer diezmo, número 18-20. El primer diezmo es el diezmo levítico. Este es el que las personas conocen, el diezmo levítico. Ese es el número 1. Porque la tribu de Leví recibe los diezmos de las 11 tribus. Vean los números, capítulo 18, versículo 20.
La tribu de Leví, quiero ampliarle un poquito más por qué la tribu de Leví recibía los diezmos de las 11 tribus. ¿Por qué? Le dijo Dios a Aarón, al sacerdote de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre las tribus tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí que yo he entregado a los levitas todos los diezmos en Israel por herencia, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El tabernáculo es la casa de Dios, que es el templo. Entonces, el levita es como el pastor, el predicador, el que está al cargo y al frente de una iglesia. Hoy, ¿verdad? Haciéndole una comparación. ¿Quién era un levita en ese entonces? Entonces, hacemos la comparación ahora como le dijo a los levitas que ellos iban a ser sostenidos por las 11 tribus, porque son 12 tribus. Son 12 tribus, ¿sabe, verdad? En ese tabernáculo donde el levita sirva, donde se adora, donde se alimenta, Dios ordena, mire, Dios ordenó y distribuyó la tierra. Una porción de tierra para Benjamín, Gad, Neftalí, Zabulón, a las 12, a las 11 tribus, todos recibieron tierra, pero los levitas no recibieron nada. O sea, como ser 11 personas recibieron casa, pero en las 12 personas no recibió casa, no recibió terreno. ¿Por qué? Le dijo, los que no recibieron heredad, no recibieron tierra, le dice, ustedes me van a servir a mí. Pero las 11 tribus, esos son los que van a diezmar y con eso yo lo voy a sustentar a ustedes. Ahora, dentro de la iglesia esto ha ingresado a la historia, porque veamos, muchos ministros, muchos predicadores, muchos pastores, dejamos países, dejamos nuestras profesiones, dejamos todo lo que tenemos que hacer. Hay quienes que hasta abandonan las familias, que no es correcto, pero hay personas que dejan su profesión y desatienden aún las familias, que no está bien, pero muchas personas nos damos de alta para servir al Señor. Dejamos la profesión, como nosotros somos personas profesionales con títulos universitarios, pero estamos sirviendo al Señor, porque Él, así como le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y me sirves. Entonces, de igual forma, eso es el deber de nosotros, porque Dios te ha llamado, de igual forma. Pero vea, entonces esa persona que ha renunciado y no recibe nada, entonces los otros reciben de parte de las 11 tribus. Ellos son sostenidos, los levitas. Hoy en el tiempo es igual. La persona que se da de alta, personas que verdaderamente se han santificado y que verdaderamente buscan de Dios y que se consagran y que ustedes les ve el fruto y que usted ve que son personas que aplican la misericordia y la justicia, son personas que usted puede decir, esas personas sí son de Dios. Entonces, esas personas se dan de alta, se dan al servicio, se consagran al Señor. Entonces, ¿cómo esta persona va a ser sostenida y mantenida? A través de los diezmos. La comparación lo hizo porque las otras 11 tribus los van a sostener a ustedes. ¿Por qué? Porque se escucha feo, pero es un trabajo. Dios te ha llamado a ti para trabajar en su obra y es un trabajo. De igual forma, como tú tienes el esfuerzo, la habilidad, las energías físicas para consagrarte y servir al Señor, es igual, es de la misma forma. Pero ahora no se vaya a dejar confundir cuando usted escucha que dice, oh, pacte con Dios, agarra su teléfono y manda este sobre y manda y empiezan a pedir sobres. No se vaya a confundir, no se vaya a dejar atracalar de esa forma, no se vaya a dejar robar. Esos de que dicen, llama, toma tu teléfono y pacta y aquí está el sobre y hace un pacto con Dios. No, nosotros no damos para recibir más. Nosotros nos damos. ¿Por qué?
porque nosotros, nuestra vida es la ofrenda santificada a Dios. Entonces, de esa forma es como nosotros tenemos que saber cómo poder discernir entre la doctrina de la prosperidad y la realidad de la palabra de Dios. Porque la doctrina de la prosperidad dice, tienes que dar para que Dios te dé. No, nosotros damos porque hemos recibido más de lo que podemos nosotros dar. La vida, el aire, ni siquiera el aire que respiramos es nuestro. La vida que nosotros tenemos no nos pertenece. La familia que tenemos, las bendiciones que recibe nuestra familia, nuestros hijos. Ese es el diseño que Dios tiene. ¿Para quiénes? Para mí, para ti, que te has apartado. ¿Por qué? No damos porque debemos, sino es por gratitud. Y la gratitud, eso es lo que Él quiere, que tú y yo comprendamos que es una ordenanza, así como te ordena que sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el fruto del Espíritu, es una acción que viene de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso dice, el discernimiento, el conocimiento de la palabra. Conociendo la palabra, no vas a ser confundido. Nadie te va a confundir. Tú vas a comprender que tu vida es bendecida. ¿Por qué? Porque Dios habita en ti. Porque la ofrenda de vida que tú tienes le pertenece a Él. A Él. Es una sociedad. Es una sociedad con el Señor. Entonces, no nos vamos a enriquecer por eso. No, es una bendición espiritual. Y aparte de que la ofrenda era una bendición para nosotros, también hay otra parte. Hay otra. Vea usted los judíos. Los judíos son bien prósperos. ¿Por qué? Ellos son bien unidos. Los judíos son bien unidos. Hay una necesidad en ellos. Ellos lo guardan, los cuidan, se ayudan. Pero cuando usted ve que Deuteronomio 14, por favor. Deuteronomios 14, por favor. Veamos. Vamos a ver. ¿Dónde está? El Deuteronomio 14 nos habla, espérenme. Vamos a ver. Es el tercer tipo de diezmo. Para confraternizar con el sacerdote levita. Veamos 14:27. Deuteronomios 14:27. No te olvides de levita. No lo vayas a desamparar, porque él no tiene heredad. Deuteronomios 14:27. No desampares a los pastores, a los siervos de Dios, al hombre de Dios, a la mujer de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a través de una persona te bendice, te ayuda, de una persona que tú sepas y que tú sabes que está consagrado y apartado para el Señor. Ahora veamos. Veamos ahora. Veamos ahora otro tipo de diezmos que ellos tenían, era para confraternizar con el sacerdote levita. Para confraternizar. Deuteronomios 15:7. Veamos. En ese tercer diezmo, dice, lo recogían en el primero, segundo, cuarto y quinto año, en que consiste que el judío de las 11 tribus invitaban, dice, a uno de los levitas. Cualquiera de ellos, por así decirlos, ellos de la parte de los 11 tribus era una parte de diezmo. Ellos dice que se confraternizaban con los levitas, hacían reuniones
por así decirlo, como en su casa o en algún lugar especial, invitaban a los levitas. Los invitaban, ¿por qué? Porque era una parte, era ofrecido como diezmo. Esto era para los judíos. Entonces, para confraternizar y para bendecir a un levita. Y el levita es el que está al frente. Al frente. Vea 1 Corintios 9, por favor. 1 Corintios 9. Veamos. El Señor nos envía y nos habla que tenemos que ser sabios administradores de todos los bienes que el Señor nos da. José en Egipto protegió a Egipto de la destrucción a través de ¿cómo? Almacenando granero. Hay que saber manejar la economía de Dios. Esta no es una teología de la prosperidad. Esto es llevar y consagrar lo que Dios te ha dado, lo que le pertenece a Dios. ¿Por qué? Por la 1 Corintios 9:13. 1 Corintios 9:13, ¿lo tienes? Y dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que le sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor. Vea lo que dice. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero esto no es doctrina de la prosperidad, hermanos. Estamos leyendo aquí donde Pablo nos habla, porque el mismo Pablo decía, yo no me he aprovechado de todo esto. De nada yo me he aprovechado. Pues él trabajaba haciendo tiendas, ¿verdad? Pero si usted lo puede ver, tergiversando, cómo han tergiversado esta área de los diezmos, que la mayoría de esos pastores de la doctrina de la prosperidad dicen, no, es que merezco tener que el carro del año, que merezco tener puros lujos, ¿verdad? No podemos nosotros dejarnos contaminar por esa doctrina de la prosperidad. Son predicadores que se aprovechan y abusan del pueblo de Dios. Por eso es que la palabra nos lleva al entendimiento, nos lleva al conocimiento. Porque lo dice, el apóstol Pablo lo dice bien claro. Los que predican el evangelio, vivan del evangelio. Entonces, ¿cómo usted va a trabajar y no va a recibir ningún sueldo? Va a trabajar solamente porque a usted le gusta ese trabajo y usted va a ir todos los días a trabajar y no le va a importar recibir sueldo. Claro que sí, usted espera un sueldo, ¿verdad? Ahora, en el ministerio es diferente. Nosotros trabajamos verdaderamente cuando hay amor en el corazón, trabaja uno por amor. Pero la teología bíblica de la doctrina de la prosperidad no enseñan de esa forma. Siempre están lavándole el cerebro y llevándoles a un resultado favorable para ellos. Por eso es importante el estudio, hermanos. Es importante el estudio. Todas estas citas que han tomado, usted los puede meditar y estudiarlos para que usted pueda ver cómo es de qué forma el Señor nos está hablando al discernimiento. Ahora veamos otro tipo de diezmos. Ahora veamos números 18, por favor, del 24 al 28. Anote la cita, número 18 del 24 al 28. En la cabeza, voy a explicarlo así rápidamente, que a la cabeza del sumo sacerdote se encuentran los sacerdotes. Está el sumo sacerdote. Luego están los sacerdotes inmediatos. Luego están
los levitas, que eran los que limpiaban el candelabro, lavaban los utensilios, arreglaban el altar, colocaban el holocausto, mataban la vaca, mataban la oveja, mataban la paloma, derramaban su sangre, echaban la sal, echaban el vino y ¡pum! Incinerando, ¿verdad? Esto era lo que hacían los levitas de bajo rango. Y por debajo de ellos, o sea, estaban los cantores, los hijos de Asaf, que eran otros levitas que adoraban en la alabanza. Usted algunos salmos ha visto que dice el salmo de Asaf, no dice salmo de David, porque no todos los salmos son de David. La mayoría de los salmos sí, pero hay una gran cantidad de salmos que son salmos de Asaf, es decir, de los levitas, de los cantores, de los que cantaban en el templo al momento de presentar la ofrenda. Sí, entonces, sí vamos entendiendo, ¿verdad? Porque lo que dice el número 18 del 24 al 28, se los expliqué así rápidamente, porque esa era otra clase de diezmo que ellos presentaban. Diezmos mecidos, diezmo de diezmos. Estamos viendo de qué forma los levitas, los sacerdotes, los cantores recibían los diezmos, y los levitas tenían que diezmar al sumo sacerdote. Ellos no se quedaban con todo. Ellos recibían, pero daban al sumo sacerdote. Ahora en la iglesia este diezmo existe. Por ejemplo, en el momento, nosotros como ministros, como pastores, debe de diezmar como al concilio. Como pues el ministerio a solas con Dios es un concilio. Entonces, las iglesias que sea iglesia Verdades Eternas o iglesia de Jesucristo y que sean ellos como pastores, usted tiene que llevar sus diezmos de diezmo. De eso está hablando el número 18. Número 18, versículo 24 al 28. Es lo que acabo de explicar ahorita. Porque si usted lo lee ahora fácilmente. Ya le he explicado de qué está hablando. Este número 18 para comprender, para ver cómo, imagínense, los judíos, 4 clases de diezmos para los judíos. Veamos, porque los levitas les he dado por heredad los diezmos. El que será, dice: y habló el Eterno a Moisés, ordena a los levitas y les dirás: cuando tomen ustedes el diezmo de los hijos de Israel que les he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis ofrenda mecida al Señor, el diezmo de los diezmos, y se les tendrá como diezmo de la era, como producto del lagar. Así ofreceréis los diezmos al Señor de todo lo que recibáis de los hijos de Israel, y así entregarás al sumo sacerdote o al que esté ocupando el lugar como su sumo sacerdote. Entonces se da cuenta, diezmos, o cómo es diezmo de diezmos. O sea, los levitas también, o los ministros también diezmamos, y nosotros diezmamos nuestro tiempo. Y el diezmo mecido es diezmo de diezmos. Veamos si vemos que se recogía en los 6 años, en los primer año, segundo año, cuarto y quinto años. ¿En qué consiste este tipo de diezmo? Aquí el judío de las 11 tribus, es donde les estaba hablando, invitaba ¿a quién? Al levita. Veamos. A un levita, y lo llevaba a su casa, a su mesa. ¿Para qué? Para bendecirlo, demostrando gratitud, generosidad y amor a Dios. Gratitud, generosidad y amor de Dios. Esa es la ofrenda que uno da
¿Por qué damos ofrendas? Porque estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque somos generosos. Porque es el fruto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque de tal manera amó Dios que entregó su vida, ¿verdad? Entregó su vida. Entonces, amar a Dios. Pero este tipo de diezmos que estamos viendo nosotros es solamente para Jerusalén. Solamente para ellos. Pero vea usted cuántos diezmos, y los judíos por eso son bien prósperos. Para ellos este era el diezmo de la alegría, porque para ellos era una fiesta de confraternidad, era una fiesta, era como cuando nos reunimos en su casa y invita a una familia a comer a su casa. Entonces es una fiesta. Para ustedes es una fiesta. Para ellos no era un diezmo, para ellos era un diezmo invitar a levita. Entonces, ¿por qué analizamos de esta forma hablando de los judíos? Porque de los judíos viene la salvación, porque Israel es el tiempo de Dios, porque Él es el reloj de Dios. Entonces, por eso es importante que usted y yo conozcamos de qué forma cómo los judíos han sido bendecidos. ¿Por qué han sido bendecidos? Porque aunque hay muchos que están esperando otro Mesías, pero mire, vea todo lo que se le ha llevado a Israel. Entonces, el objetivo es compartir lo que nosotros hacemos, igual, confraternizar, la comunión, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, yo me alimento y veo mensajes por el internet, o yo veo y escucho por la radio. No, la confraternidad, eso lo aplicamos nosotros. ¿Cómo lo aplicamos? No dejando, dice, de congregarnos como otros tienen por costumbre, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es una forma de enseñarnos a nosotros que para ellos era un diezmo, pero para nosotros es un modus vivendum, es una forma de compartir, es una forma de relacionarnos y de convivir con tus hermanos, con la familia, con los hijos. ¿Por qué? Porque hoy en estos tiempos, hermanos, el tiempo es tan difícil lo que se está manejando es ahora, que lo que maneja en las reuniones son la modalidad de los teléfonos, porque hay familias abandonadas, muy abandonadas, porque no hay la confraternidad en las familias. Y todo lo que ellos han hecho es ejemplo para que tú y yo practiquemos también la confraternidad, la unidad, el compartimiento. ¿Por qué? Porque para Él es una ofrenda elevada al Señor. Es una ofrenda elevada porque de esa forma Él nos ha dejado a nosotros el ejemplo. Por eso ellos se alegraban. Le llamaban diezmo de regocijo. Y el diezmo de regocijo para nosotros es la convivencia. Tú y tu familia, que hay situaciones, tenemos que arreglar. Situaciones con los hijos, hay que arreglarlos. Por eso es un diezmo que ellos les exigían. Hoy tenemos que practicarlo nosotros. Llevar a la obediencia, llevar a los pies del Señor, está como una ofrenda para que la presencia de Dios llegue al corazón de los hijos, de la familia, criados o criados, la familia. ¿Para qué? Para que Él obre y opera en nuestras vidas. Entonces, veamos en el versículo, veamos ahora, vamos a ver qué hacía la nación de Israel. Vamos a ver Deuteronomios 15:7. Cuando está hablando, les está hablando el ayudar a los necesitados, ayudar y compartir, porque el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento nos está hablando en Mateo 25, lea Mateo 25 del 35 al 40.
Vea usted lo difícil que es. Lo difícil que es, hermano, poder ejercer y comprender cómo Dios nos habla, cómo Dios nos enseña, de qué forma nos enseña a practicar la bondad, la misericordia, el amor, la justicia. En Mateo 25, el mismo Jesucristo les dijo que así como dice, si lo tiene alguien que lo lea, Mateo 25, 35 al 40, si lo tiene, si no, veamos, porque en esta parte en este cuarto diezmo está hablando, era para la manutención de las personas en necesidad, los huérfanos, enfermos, extranjeros, enfermos. Veamos. ¿Cómo dice? Mateo 25, 35 al 40. Recibí su bendita palabra, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me venisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicieres a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mire, entonces, de la misericordia, la bondad, si no dice, la bendición de Dios llega a nuestras vidas, ¿de qué forma? Cuando nosotros tenemos, como dice, que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si hacemos, ¿cuándo te vimos preso? Pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo te vimos que necesitabas algo? Entonces el mismo Señor Jesucristo le dice, por no se lo has hecho a uno de esos pequeños, pues tampoco a mí lo has hecho. Tampoco a mí lo has hecho. Cuando dice en Malaquías 3:8, anote Malaquías 3:8 al 10, cuando dice, probadme ahora en esto, probadme, si no derramaré las bendiciones. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a dar, demos por gratitud y agradecimiento, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría, como propuso en su corazón. Ahora, vea esta parte. Nos habla, dice, pruébenme y van a comprobar que yo soy fieles a las promesas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios tiene que ser manifestado, sino que cuando nosotros nos encontramos solamente con la letra, sin acción, entonces no estamos haciendo nada, no hacemos nada, porque la palabra tenemos que ponerla en acción. Solo cuando tenemos la palabra, como dice Juan 8:32, cuando conocemos la palabra, que es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. De esta forma podemos nosotros saber, podemos entender y el discernimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas necesidades, muchos enfermos y muchos pobres alrededor de nosotros, pero no es que vamos a dejar sin alimento a las casas para llevar a aquel que necesita y al otro. No, por eso dice la palabra, el discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, él habla, no está hablando de que cuando él estaba diciendo, en cierto momento le dijo a los fariseos, ay, ustedes que diezman, dice, lamenta y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces, la justicia y el amor de Dios es necesario, porque esto era necesario hacer sin dejar. Lucas 20:22.
amar sin dejar de diezmar y diezmar sin dejar de amar. Entonces, ¿a cuál se refiere en el verbo pasado? Era necesario. Era necesario. Bueno, porque aquí veamos en este punto, veamos. Hay un punto aquí. Déjenme ver. Veamos aquí cuando Jesucristo choca con los fariseos por otro tema. Vamos a ver. Aquí lo ve usted. Jesucristo choca con los fariseos por los impuestos. Los fariseos se acercan a tentarlo. Y está hablando, mire, aquí está hablando en el Nuevo Testamento. Vea, en el Nuevo Testamento estamos viendo el choque que tuvo Jesucristo con los fariseos. Sí, véanlo. Lucas 20:22. Es lícito pagar impuestos a este emperador que nos maltrata. Nos maltrata y vea la vida que nos da, las calles como están. ¿Es lícito pagar impuestos? Entonces Jesucristo le dijo al fariseo, dame esa moneda. Le dice, ¿de quién es esta cara? Para ellos el César era una divinidad. Entonces Jesucristo les dijo, den a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. No les dijo, oh no, estamos en la gracia. No, ustedes no tienen que dar nada. No, Él dijo, den en el tiempo presente, en continuo gramatical. Jesucristo le dijo, den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Entonces, ¿quién lo está afirmando? Lo está afirmando Jesucristo. Ahora veamos, hay un versículo, Hebreos 7:12. Vean lo que dice. Mire, en todo el capítulo de Hebreos 7 deja en contexto de cómo habla de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Como la iglesia no es de un solo hombre, de un pastor. La iglesia es de todos nosotros. Ayunando, tenemos que ayunar, orar, participar, colaborar, levantar la obra. Porque todos nosotros somos los que estamos levantando. Porque dice, así como Abraham salió, dice, a bendecir y a dar los diezmos a Melquisedec, al que significa rey de justicia, rey de paz, sin padre, sin genealogía, no tiene principio, no tiene fin de vida. Hebreos 7. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece como sacerdote y para siempre. Entonces considere cuán grande era este Melquisedec, que aún el padre de la fe entregó diezmos del botín. Ahora, haciendo un resumen, Abraham entregó los diezmos. Ahora veamos qué ocurre. Viene Moisés y menciona los 4 diezmos para Leví. Ahora nosotros no lo podemos ejecutar porque no hay templo en Jerusalén, pero sí se ejecuta el otro, el previo, el de Abraham. ¿Cómo estos utilizan este versículo, Hebreos 7:12, anote? ¿Cómo ellos, vea textualmente lo que dice en Hebreos 7:12? Tuercen este versículo. Dice que no es necesario diezmar. Dice que cambio de sacerdote, cambio de ley. Aquí ellos tuercen el versículo. Es aquí donde ellos se amparan, pero no es un versículo, es un versículo que ellos lo tuercen porque no leen lo anterior y el posterior. Veamos, dice, cambiado el sacerdocio, también es cambiado. ¿Cómo dice? No lee los previos y los posteriores. Si usted lo lee, léalo. Es cierto, cuando viene Jesús hay un cambio de ley. La ley de Moisés por la ley ritual. Pero que hay un cambio. Hay una por otra. Y se vuelve al primer sacerdote. Porque Jesucristo es el sacerdote según Melquisedec.
nosotros no diezmamos según la orden, según la ley de Moisés, sino conforme a la de Abraham. ¿Sí me entendió? A ese sacerdocio le diezmamos, no al Levítico, sino al de Melquisedec. Esto es lo que tenemos que tener bien definido y comprenderlo bien. Ahora vean, Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Nadie lo duda. Abraham diezmó en vez de por nosotros, nos dio el ejemplo. Nos dejó el ejemplo. Siendo él quien era, Abraham diezmó. Ahora, ¿somos nosotros más que Abraham? No, ¿verdad? Ahora, veamos en el versículo 21. Vea en parte central. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesucristo dice que, mas permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. O sea que cuando usted diezma, obedece a Abraham. En Gálatas dice que somos hijos de la fe. Somos hijos de Abraham. Por eso dice la Biblia, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si usted no lo cree, no lo haga. El justo por la fe vivirá. La fe me dice a mí que si yo le doy a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Dios me va a bendecir, hermanos. Yo quiero que usted entienda, hermanos, por favor, si usted entiende y usted cree que Jesucristo murió por nosotros y creemos que Abraham ofrendó para darnos el ejemplo de nosotros, entonces, si usted, donde usted está, y su pastor, el que usted sabe que es un hombre correcto, es un hombre de Dios, entonces diezme fielmente. Pero si usted está en iglesia o solamente ni asiste a ninguna iglesia y solamente oye que están criticando, no presten atención. Conozca la palabra, usted haga lo que dice Malaquías 3 del 8 al 10. Dice, probadme, porque en YouTube hay muchas personas tergiversando y enseñando mal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen? Perturban la bendición que nos corresponde, porque es un privilegio dar, porque dice que ama al dador alegre. Entonces, si él ama al dador alegre, es necesario, hermanos, que tengamos la claridad. La claridad es que nosotros ofrendamos, nosotros diezmamos en el pacto abrámico, en la época de Abraham, no en la de Moisés. Vamos a darles gracias al Señor, así como estás, póngase de pie, y le vamos a dar gracias al Señor.